Nuestro Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy por los privilegios que tu Padre nos das en el ministerio, en el servicio, en tu reino, en tu familia, en tu iglesia. En estos minutos que tenemos, Padre, te rogamos que la palabra tenga su eficaz y su permanencia en nuestros corazones y que sea útil para ayudarnos a transformarnos en la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias Gálatas capítulo 2. ¿Cuándo terminó, pastor? 10:20. Muy bien. Algo que es de mucha importancia en nuestro estudio de la Biblia es tener un entendimiento, un conocimiento de toda la palabra de Dios. No solamente algunos versículos de esta parte, de esa parte, sino un concepto, un entendimiento de lo que es toda la palabra de Dios. Esta semana pasada, una querida hermana nuestra se fue a estar con el Señor. Una hermana que vive en Nueva York y tenía 76 años, pero había dedicado toda su vida, más que 50 años, en el ministerio de enseñar la palabra a niños y a jóvenes. Ella dirigió un programa de estudio en el cual los estudiantes aprendieron de memoria libros enteros de la Biblia. Y a través de su ministerio no sabemos cuántos jóvenes han memorizado todo el Nuevo Testamento, palabra por palabra. Estoy muy admirado de ella, de su vida, del ministerio que Dios le dio durante su tiempo aquí en la tierra, pero también me impresiona cuán importante es conocer toda la palabra. No solamente un versículo en este libro, otro versículo en otro libro, sino toda la palabra, ¿no? Y esta mañana estamos en un estudio de Gálatas. Es muy bueno que tengamos en nuestro programa un estudio versículo por versículo del libro de Gálatas que nos va a durar todo el año. El detalle, la concentración que vamos a poner en este libro nos va a beneficiar mucho a todos nosotros. A la misma vez, es importante entender que el libro de Gálatas es solamente un componente del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el tema más importante en Gálatas? Es que no tenemos que hacer cosas para ser salvos, ¿no? Específicamente, la cuestión en las iglesias de Gálatas era si los gentiles
tenían que convertirse a judíos para ser salvos, para recibir a Jesús y la salvación de Jesús. Esa fue la cuestión. Y fue un debate bien agresivo durante ese tiempo. Y vamos a ver esta mañana o la próxima quizás, vamos a ver cuán emocionado, cuán apasionado eran varias personas en cuanto a su opinión acerca de esa pregunta, ¿no? A la misma vez, ¿sería posible leer solamente el libro de Gálatas y no entender que hay un balance? La verdad es más amplia, posiblemente, de lo que vamos a sacar del libro de Gálatas, ¿no? Como bautistas, decimos con mucha convicción que solamente Cristo nos salva, solamente la fe. No tenemos que hacer esto para ser salvos. Solamente Cristo, ¿no? Entonces, y eso es una verdad, es una doctrina querida que tenemos que proclamar. Porque hay religiones en nuestro país donde se enseñan que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y decimos, no, eso no es la verdad. Cristo ya hizo todo para que seamos salvos, ¿no? Pero una persona podría decir, bueno, no tengo que hacer esto. Entonces, no importa lo que hago. Y eso es el problema. Eso es el error. ¿Importa lo que hacemos o no? Sí importa. No para ser salvos, ¿no? Pero hay personas hoy en día aquí en nuestra ciudad. Hay creyentes en Cristo que dicen, no importa lo que hago, porque Cristo ya hizo todo. Y la verdad es que sí importa lo que hacemos. Porque el poder del Evangelio es para cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras acciones, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra actitud y nuestro comportamiento. Si no hay cambio en nuestra vida después de aceptar a Cristo, entonces hay una pregunta: si verdaderamente Cristo vive en nosotros o no. El pastor se refirió a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos transforma, nos cambia. Entonces no es posible vivir 5, 10, 15, 20 años con el Espíritu Santo dentro de nosotros y no cambiarnos. ¿No? Hay que haber cambios en la vida. Bueno, digo eso solamente para que entendamos que un entendimiento de toda la Biblia, y en especial todo el Nuevo Testamento es importante. Si vamos a cambiar nuestro entendimiento, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestra manera de pensar? Que hay que cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12, versículo 2, dice que hay que renovar nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? En entender la Biblia, en oración, en todas las actividades de la vida cristiana. Colosenses, Colosenses, gracias. Capítulo 3, versículo 2, dice que tenemos que fijar nuestra mente en las cosas de arriba y no de las cosas de abajo. Eso significa, tenemos que aprender a pensar
correctamente. Y les digo, hermanos, y ustedes lo saben, que todo el mundo alrededor de nosotros piensa incorrectamente, piensa mal. Usted ve la televisión, escuchar la radio, leer las revistas, y vas a estar bombardeado con errores. ¿Cómo vamos nosotros a poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto? La palabra. No el iPad. La palabra. ¿No? Es la única manera. Bueno, perdón. Eso es de introducción. Vamos en Gálatas capítulo 2, por favor. Vamos a leer juntos los versículos del 1 al 5. Gálatas 2, versículos del 1 al 5. Leamos juntos, por favor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los fariseos. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Para entender bien y correctamente lo que Pablo nos está enseñando en esos versículos, yo creo que es importante entender la historia, el contexto y la historia de lo que está ocurriendo en la vida de Pablo. Porque hace una referencia, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y Tito. Entonces, ¿qué evento es esto? Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vamos a tomar algunos minutos solamente para ver brevemente un bosquejo de la vida del apóstol Pablo, para poner este versículo en el contexto, porque me parece muy importante para entender el resto del capítulo. Bueno, entonces, espero que están listos para abrir su Biblia y ojear un poco. All right? Vayamos a Hechos capítulo 9, por favor. Hechos 9. Mejor. En Hechos capítulo 9 tenemos la historia de la conversión de Saulo a Cristo. Creo que es una historia que conocemos bien. Y no vamos a tomar tiempo para leer todo el capítulo, porque es un capítulo largo y el pastor predicó largo. ¿Ok? Vamos a empezar, por favor, con el versículo 19. Hechos 9, versículo 19, dice: Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ok, Pablo se convirtió a Cristo en la ciudad de Damasco. Y dice en el versículo 19 que pasó algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No nos dice cuántos días, dice solamente algunos días. Eso es importante. Entonces, en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 23. Pasados muchos días. Bueno, dice en 19 que pasó algunos días y en versículo 23 dice pasados muchos días y no sabemos cuántos días eran. Pero algo que Lucas, escribiendo el libro de Hechos, no nos dice, no nos cuenta, es que durante ese tiempo Pablo estuvo en Arabia por 3 años. No, entonces cuando dice pasados muchos días, puede ser que en medio de versículos 22 y 23, Pablo estuvo en Arabia por 3 años, puede ser. Pero Lucas no nos dice de eso, pero Pablo sí nos dice de eso en el libro de Gálatas, ¿verdad? Dice que antes de ir a Jerusalén, pasé 3 años en Arabia. Entonces, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y mire el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén. Interesante que Lucas no escribe, no nos dice que fue inmediatamente a Jerusalén. Aunque podríamos quizás leerlo de esa manera. Puede ser que los 3 años en Arabia ocurrieron entre versículos 22 y 26. Pero hay 3 años de la vida de Pablo que no están contados aquí en el libro de Hechos. Bueno, pasa 3 años en Arabia y se escapa de Damasco, va a Jerusalén. ¿Por cuánto tiempo? Nos dice en Gálatas, por 15 días. Está en Jerusalén por 15 días. Mire lo que ocurre. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Bueno, entonces los judíos en Damasco procuraban matarle. Llega a Jerusalén y los judíos en Jerusalén procuraban matarle. Y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Bueno, se escapa de Damasco, va quizás a Arabia, quizás a Jerusalén inmediatamente, pasa 15 días, 2 semanas en Jerusalén, se escapa de Jerusalén y se va a Tarso. Miramos rápidamente a Gálatas, capítulo 1, para hacer una comparación. En Gálatas 1, versículo 18, dice, después pasados 3 años, una referencia a su tiempo en Arabia, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y
Cilicia. Entonces es importante entender que ¿dónde está la ciudad de Tarso? Está en la provincia de Cilicia. Entonces, después de salir de Jerusalén, ¿a dónde fue Pablo? A Tarso. ¿Por qué fue a Tarso? Porque Tarso fue su hogar, fue su lugar de nacimiento. Allí vivía su familia, ¿no? Saulo ya había sido cristiano, creyente en Cristo por 3 años. Y no ha hablado con su familia durante ese tiempo. Entonces, ¿por qué regresa a Tarso en ese momento? ¿No sería para compartir con su familia lo que le había ocurrido? Como había visto al Señor en el camino, como Cristo había cambiado su vida, todo lo que había cambiado en su vida. Porque como la gente de Jerusalén, ¿cómo conocen a Saulo? Como perseguidor, ¿verdad? Y su familia a lo mejor también, fariseo de los fariseos, ¿no? Entonces, se aprovecha de la oportunidad de estar un tiempo con su familia, con su gente, en Tarso. Y dice que Cilicia y Siria, esas 2 provincias están pegados, juntas, ya, la una tocando la otra, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo, pasó tiempo compartiendo a Cristo, predicando a Cristo, a su familia, a su gente, a su pueblo, a sus vecinos, a sus conocidos, allá en esas dos provincias. Yo tengo que parar un momento solamente para meditar en la realidad de que cuando nos convertimos a Cristo y Él nos salva, cuando nos cambia, hay una importancia compartir con nuestra familia lo que Cristo hizo, ¿no? Mucha gente quizás no están inmediatamente en la presencia de su familia y posiblemente van a tener que esperar, buscar una oportunidad de ir y visitar y compartir con su familia. Cuán importante es compartir lo que Cristo hizo en nosotros con las personas que están más, con quienes tenemos una relación más estrecha, ¿no? Con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros abuelos, nuestros hijos, posible también. Bueno, vamos a ir un paso más. Luego, ¿qué ocurre? Hechos, capítulo 11, por favor. Hechos 11. Versículo 22. Bueno, voy a leer del 19 para... Hermano José, qué cosa verlo. Wow. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, la iglesia de Antioquía, y en estos versículos tenemos la historia de
de cómo se inició esa iglesia. La iglesia en Antioquía llegó a ser la iglesia principal de todo el Medio Oeste durante los primeros siglos. Nosotros pensaríamos que sería la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Donde Cristo vivió, donde murió, donde resucitó, y eso fue como la incepción del Evangelio. Pero lo que ocurrió es que la iglesia de Antioquía llegó a ser la iglesia preeminente en los primeros siglos. ¿Y por qué? Porque fue una iglesia donde estaban creyentes griegos y creyentes judíos, sirviendo al Señor lado a lado. Y eso es un milagro. ¿Por qué? Porque los judíos creían que era ilegal e impermisible para ellos hablar o comer o estar en la casa de un griego. ¿Y qué hace el Señor? Transforma el mundo, poniendo en la misma iglesia griegos y judíos. Y otros etnios también, vamos a ver, no solamente griegos, gentiles de toda variedad, ahí en la iglesia de Antioquía. ¿Y qué hacen? Dice en el versículo 22, luego la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Para qué? Para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Ahora, otro capítulo en la vida de Pablo. Está en Tarso, está en Cilicia, Siria, esa área, predicando con su gente, con su familia. Y luego viene Bernabé y le habla de lo que el Señor está haciendo en la ciudad de Antioquía. Y trae a Saulo de Tarso a Antioquía a empezar a servir al Señor en esa iglesia. La semana pasada o 2 semanas pasadas hablamos un poco acerca de la importancia del discipulado en nuestra experiencia cristiana, ¿no? Que cuán importante es, cuánto nos ayuda cuando empezamos a servir al Señor y podemos colaborar lado a lado con un hombre o una mujer creyente madura, que ya tiene mucha experiencia con el Señor, y aprender de ellos cómo es la vida cristiana. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. La relación entre Pablo y Timoteo es que Timoteo es el discípulo, Pablo es el discipulador. Pero en esta época de la vida de Saulo, Saulo es el discípulo, es el aprendiz, y Bernabé es el discipulador. Otra cosa solamente para meditar. Todo el mundo sabe quién es Pablo el apóstol, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Creyentes, no creyentes, cristianos, no cristianos. Todo el mundo sabe quién es el apóstol Pablo, o muchos dicen San Pablo, ¿verdad? Fuera de la iglesia, hay poca gente que sabe quién es Bernabé, ¿no? Es una persona, en la historia del mundo, Bernabé es una persona de poca consecuencia. Casi nadie sabe quién es.
Yo supongo, no sé por cierto, pero supongo que si yo voy mañana a la escuela, a mi la clase de Biblia que tengo, estudiantes de 17 años que han estado estudiando la Biblia por muchos años, que han crecido en una escuela cristiana, yo supongo que si yo les pregunto quién es Bernabé, casi nadie va a saber. ¿Cuándo hemos escuchado un sermón sobre Bernabé? Pero cuán importante es el ministerio de Bernabé. Él es el discipulador del apóstol Pablo. Es Bernabé que ve en Pablo la realidad de la presencia de Cristo. Cuando él está en Damasco y nadie en Jerusalén quiere tener nada que ver con Saulo, porque él es el gran perseguidor. ¿Y quién le trae? Bernabé, ¿no? Hermanos, para la mayoría de nosotros, lo que va a ocurrir es que nuestro ministerio no va a ser famoso, no va a ser anunciado, no va a ser escrito en los libros de la historia. En futuras generaciones nadie va a recordar quiénes éramos, ¿no? Pero la importancia de nuestra vida, nuestro ministerio, va a ser el efecto que tiene en otras personas que van a continuar, ¿no? Otro caso en la Biblia es Andrés. ¿Sabe cuántas veces vemos a Andrés en el Nuevo Testamento? 3. 3 veces leemos algo que hizo Andrés. ¿Y qué fue lo que hizo Andrés? ¿Qué fue lo más importante? Trajo a su hermano Pedro. Y todo el mundo sabe quién es Pedro, ¿no? Usted puede ser la persona que trae la próxima Billy Graham, ¿no? Y necesitamos un Billy Graham, ¿verdad? Porque él ya está con el Señor. A lo mejor ninguno de nosotros va a tomar el lugar de Billy Graham en el ministerio. Pero que si alguno de nosotros sea la persona que enseña y discipula al próximo Billy Graham, al próximo Saulo, al próximo Pedro, ¿no? Dos cosas más, rápido. Hechos 13, por favor. Hechos 13. ¿Dónde está Pablo? Está en Antioquía. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, un líder. Simón, el que se llamaba Niger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes la tetrarca. Y Saulo. Nombrado al final, posiblemente porque era la persona con menos permanencia, menos importancia, digamos, en la iglesia. Era todavía el aprendiz, ¿verdad? Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y sabemos lo que ocurrió después, ¿verdad? Bernabé y Saulo empezaron en lo que decimos su primer viaje misionero, ¿no? Bernabé y Saulo juntos. Bernabé, el líder, y Saulo, el aprendiz. En el primer viaje misionero. Ahora, rápidamente, vamos a Hechos 14. El fin del viaje misionero. Versículo 26.
Hechos 13 y 14, los capítulos 13 y 14, nos dan la historia del primer viaje misionero. Ahora vamos al final del libro, del capítulo 14, versículo 26, de allí navegaron a Antioquía. ¿A dónde fueron después de su primer viaje misionero? Regresaron a Antioquía. ¿Para qué? Para dar cuentas a esa iglesia. ¿Por qué? Porque fue esa iglesia que les habían enviado. Y por eso tenían una responsabilidad de regresar y darles cuentas a esa iglesia. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo el Señor? ¿Fue exitoso los hermanos de Antioquía tenían que saber lo que había ocurrido durante ese tiempo, porque ellos habían enviado a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Entonces, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habían llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, ahora están Saulo y Bernabé otra vez en Antioquía, sirviendo allí en la iglesia. Y ahora vamos al capítulo 15, Hechos 15, versículo 1. Entonces, mientras Saulo y Bernabé están sirviendo en Antioquía, después de su primer viaje misionero, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, esa cuestión fue una cuestión de suma importancia en ese entonces. Nosotros, a lo mejor nosotros no podemos entender cuán importante era la cuestión, porque nosotros sabemos que la respuesta es no, pero ellos no lo sabían. Entonces había mucha discusión, mucha conversación, mucha meditación acerca de esta cuestión. Si los gentiles tenían que circuncidarse, que es decir, convertirse a judíos para ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, ¿a dónde fueron? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaban los líderes, los pilares, como dice Pablo en otro versículo, los preeminentes apóstoles del Evangelio. Jacobo, el hermano del Señor, que era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Pedro, que también, claro, era de mucha importancia en la iglesia. Iban a ir a Jerusalén para preguntarles a ellos, para presentar su caso ante ellos, porque allí estaba la palabra de autoridad, ¿no? Y la decisión y la respuesta de Jacobo y Pedro y los otros apóstoles allí en Jerusalén iba a tener autoridad para todas las iglesias, y por eso iban allí para presentar su caso. Y de allí vamos a Gálatas, capítulo 2. Después de 14 años fui a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Y allí vamos a empezar en la próxima clase. Nuestro Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar y meditar y compartir tu palabra. Y como siempre, Padre, te pedimos por favor que nuestras vidas sean llenas de tu palabra. Que en cualquier momento hagamos las decisiones según lo que entendemos de tu palabra. Y multiplica, Padre, por favor, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, la plenitud de tu palabra.
ayúdanos a ir aprendiendo más y más. Los que son jóvenes y los que son mayores, ayúdanos a todos a crecer en nuestro entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.